Bienvenidos amigos, nuevo video de Loro Cinema. En los últimos días se ha estrenado el tráiler de La Pistola Desnuda, la nueva versión de la película que va a estar protagonizando Liam Neeson y que inmortalizó el gran Leslie Nielsen con su personaje de Frank Drebin. Aquí en Latinoamérica se la conoce como La Pistola Desnuda, sé que en otros lugares del mundo se la conoce como ¿Y dónde está el policía? Y creo que hay también algún otro nombre también por ahí dando vuelta, ha tenido distintas reinterpretaciones en cuanto al título de la película, pero en este video quiero compartir con ustedes mi opinión con respecto a este tipo de humor, ¿no? Este humor absurdo, humor satírico, ¿no? En un Hollywood que hemos dicho muchas veces no se le cae una idea, todos son remakes, todas son secuelas, todas son precuelas. La realidad es que La Pistola Desnuda ha dejado una marca y esa marca estuvo representada en Leslie Nielsen. Ese tipo de humor absurdo y satírico fue muy popular hace algunas décadas atrás, pero no parece serlo hoy en día. Y mi pregunta es, ¿era momento para hacer una remake o una continuación? Porque técnicamente es una continuación porque el personaje de Liam Neeson es el hijo de Frank Drebin, esto se ve en los trailers. Pero digo, más allá de esto, ¿es momento para este tipo de humor? Que a mí me encanta, pero no sé si en 2025 es un humor que el público acepte. Han pasado muchos años y este humor ha tenido su apogeo en la década del 80 y en la década del 90. Quiero charlar con ustedes en este video con respecto a esto y cuáles han sido las películas más emblemáticas del humor satírico y el humor absurdo fundamentalmente. Me gustaría que dejen su like primero en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, lo primero que quiero decir es que Liam Neeson no parece dar el perfil para un Drebin, ¿no? En este caso el hijo de Frank. Pero también Liam Neeson no daba el perfil para el personaje de Taken, ¿no? De Búsqueda Implacable. No parecía que encajara en alguien que representara a un personaje en una película tipo John Wick, ¿no? Con muchísimos muertos, siendo él un agente de la CIA, súper violento, y sin embargo Taken hizo historia. Y la mayoría de los papeles que le dieron a Liam Neeson después de eso fueron similares. Claro, el humor es otra cosa. No digo que Liam Neeson no pueda ser gracioso, pero hay que ver si el público acepta este tipo de humor hoy en día, en el siglo XXI y en el 2025. Porque la realidad es que no hemos tenido muchas películas de humor satírico o de humor absurdo. Yo por ahí dije al principio del video que fueron muy populares en los 80 y en los 90, y basta con citar la trilogía de La Pistola Desnuda con Leslie Nielsen. Leslie Nielsen era alguien gracioso naturalmente, es decir, él causaba gracia en forma natural. Y no fue un actor que fue cómico durante toda su vida. De hecho, si ustedes repasan la carrera de Leslie Nielsen, sus primeros años fueron películas de suspenso, películas del western, películas de ciencia ficción de los años 60, y por ahí algunos thrillers, y ya de grande le tocó caracterizar personajes cómicos. Lo hizo después en las distintas continuaciones de Scary Movie y en cuanta película satírica apareció posteriores a La Pistola Desnuda. Leslie Nielsen era convocado. Fue alguien muy gracioso, y no tenía que forzarse para poder serlo, más allá de los gags y del guión que la historia pueda llegar a tener. No sé si Liam Neeson puede llegar a hacerlo, tal vez sea graciosísimo, pero mi preocupación viene más por el lado del público. Si el público de hoy quiere ver este tipo de películas, porque verdaderamente no están de moda. Ha pasado la época de este tipo de films y pienso mucho en Spaceballs 2, que Mel Brooks anunció para el 2027, falta bastante para esto, pero bueno, es Mel Brooks, ¿no? Y Spaceballs eh, es una marca también como La Pistola Desnuda muy importante, ¿no? Entonces habrá que ver qué puede llegar a pasar con eso. Si uno tiene que repasar un poco las grandes películas satíricas o de humor absurdo, que no es lo mismo, porque una película satírica es un film que satiriza otra película. De hecho, Mel Brooks lo hizo en Spaceballs. Es una sátira de Star Wars con cosas de Star Trek, con cosas de El planeta de los simios, con cosas de Alien el octavo pasajero, por citar tres ejemplos. Hay también referencias a otro tipo de películas. La Academia de Policía fue una sátira, en realidad, de las películas de policías, que tenía ingredientes de
de humor absurdo, porque tenía momentos en que había cosas de fondo que eran totalmente inverosímiles, pero no lo era en su totalidad, no era una película de humor absurdo en su totalidad, sino que tenía algunos condimentos de ese tipo de humor, pero básicamente era una sátira, ¿no? Una sátira de películas policíacas. Y tuvo 7 continuaciones, que son un montón. Yo rescato siempre las 3 primeras, que para mí son por escándalo las mejores. Pero hay ejemplos de películas que han sido verdaderamente films de humor absurdo. Por ejemplo, Top Secret, protagonizada por Val Kilmer, que fue un clásico de los 80 y que era humor verdaderamente absurdo, totalmente absurdo. Es cierto, había referencias a Top Gun, había referencias a películas de la Segunda Guerra Mundial en el caso de Top Gun, pero toda la estructura de estas películas era humor absurdo. Era palo y palo de humor absurdo. Mientras que hay otros films que tienen una historia que hace una parodia de un producto ya existente y mete cada tanto algún momento, sí, absurdo. Las películas de Scary Movie, por ejemplo, comenzaron satirizando a las distintas películas de terror. Yo siempre digo que las 2 primeras son desopilantes. Desopilantes, tuve la posibilidad de verlas en el cine, las 2 primeras. Lo que vino después roza lo vergonzoso, es decir, se fue degradando ese tipo de humor, se fue repitiendo y fue siendo muy chabacano al final, ¿no? Siempre hubo cosas un poco subidas de tono. Yo recuerdo en la Academia de Policía que había cosas que eran subidas de tono. Todas estas películas en algún punto lo tienen. En el caso de la franquicia de Scary Movie, que todavía siguen tratando de revivirla, bueno, la verdad es que de la 3 en adelante ha sido flojísimo lo que han mostrado, pero las 2 primeras películas verdaderamente son muy buenas para el género y son verdaderamente divertidísimas. Otro clásico que también tuvo a Leslie Nielsen como parte del cast. Leslie Nielsen estuvo involucrado en prácticamente todas las películas de parodia entre los 80 y buena parte de los 90. Fue ¿Dónde está el piloto? Que tuvo una segunda parte y que fue un film exitosísimo, una película que parodiaba a el cine catástrofe, pero que fundamentalmente era cine absurdo, era una película totalmente absurda, repleta de gags, y funcionó muy bien en su momento, con una secuela que llegó un par de años después, que tal vez no fue tan efectiva como la primera, pero que marcó una época y que sigue siendo popular hasta el día de hoy. Yo mencioné a Mel Brooks y Mel Brooks en su larga historia hizo varias películas que eran sátiras. La loca historia del mundo, donde él contaba toda o buena parte de los momentos más importantes de la historia del mundo, satirizándolo, haciendo comedia sobre hechos históricos desde la época de Jesús hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mel Brooks lo hizo también jugando mucho con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, siendo él judío, ¿no? Hizo mucho humor con respecto a esto. Yo les recomiendo Soy o no soy, que es una gran película, donde él hace de un actor llamado Bronsky, un judío polaco, ¿no? Y que interactúa con los nazis, trabaja Christopher Lloyd. La película es desopilante, desopilante también de los 80. ¿Qué decir del joven Frankenstein? Que no deja de ser una parodia del clásico de Mary Shelley. ¿Qué decir de Spaceballs? Como les dije antes, que es un clásico, es una, una sátira de Star Wars. Y puedo nombrar Las locas aventuras de Robin Hood y puedo nombrar, por ejemplo, Drácula muerto pero enamorado, muerto pero feliz, creo que era el título, donde está casualmente Leslie Nielsen. Bueno, ese tipo de películas satíricas fueron muy populares y muy exitosas en los 80 y buena parte de los 90, tal vez hasta ahí por el año 2000, pero viendo un poco el tráiler este de La pistola desnuda, que tiene momentos que son verdaderamente marca registrada de esos productos de los 80, no voy a negarlo eso, y obviamente hay que esperar a ver la película a ver si funciona o no. Yo tengo una gran duda y es que me parece que las generaciones de esta época no consumen este tipo de humor. Y es un humor que me parece que ha quedado obsoleto, es un humor que ha quedado atrás en el tiempo. Yo tengo muchas ganas de Spaceball parte 2. Ojalá Mel Brooks pueda hacerla, ojalá la película funcione y le puedan dar una bocanada de aire fresco, porque, a ver, se puede hacer humor satírico tomando todos los elementos de nuestra época y que se ayorne a nuestros tiempos para captar al público de hoy,
pero noto que es un humor que se ha perdido, es un humor que ha quedado olvidado y que se estrene una película dentro de muy poco de La pistola desnuda me hace un poco de ruido. Y no sé cómo la gente puede llegar a tomar, especialmente los que hemos visto el clásico o las tres originales con Leslie Nielsen, cómo pueden tomar este tipo de humor, el humor al que conocemos, pero hay que ver si en Liam Neeson esto puede llegar a funcionar. Porque hay que ver si funciona en Liam Neeson y después hay que ver si la película funciona o no termina siendo una estupidez absoluta, que ojalá no lo sea. Ojalá estemos ante el puntapié inicial para traer un poco esas películas que satirizan a otras y que tiene humor absurdo. Me gustaría que ustedes comenten qué piensan sobre este tipo de humor, si creen que está obsoleto, si creen que se terminó, que forma parte de los 80, de los 90, un poquito más atrás también. ¿Cuáles son las que más recuerdan ustedes, ¿no? De las películas satíricas o de humor absurdo de todos los tiempos, cuáles las han visto y los marcaron para siempre, qué les gustaría ver, creen que es potable que esto se estrene ahora, qué piensan de Spaceballs 2, pensando de acá a 2 años. Bueno, llenen la caja de comentarios, dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.